duda, la institución que marcó la agenda económica de esta semana fue el Banco Central. Fuerte alza en la tasa de interés, el informe de política monetaria, el IMACEC de julio y también las advertencias ante un eventual cuarto retiro de fondos. Queremos ahondar en estos temas. Para eso está con nosotros el vicepresidente del Banco Central, Joaquín Vial. Muchas gracias por estar en CNN Chile, Joaquín. Un gusto, Nicolás. Joaquín, mi primera pregunta. ¿Están preocupados en el Banco Central por el momento económico del país? A ver, hemos estado preocupados por un buen tiempo, porque no han sido tiempos fáciles. Esta pandemia y la crisis asociada han sido tiempos muy complejos. Hemos tenido que lidiar con situaciones muy difíciles desde los orígenes. Ya veníamos de una situación complicada después de la crisis social. Y obviamente eso ha significado tener que desplegar todas nuestras capacidades para ayudar a evitar los mayores impactos de la crisis primero y luego comenzar ya a apuntalar la recuperación. ¿Y cómo ha sido tomar decisiones en fenómenos que no se conocían, que no hay mucho texto sobre cómo manejarlos? Primero una crisis social y luego una pandemia que nunca antes habíamos enfrentado todo el mundo al mismo tiempo. Sí. No, ha habido que extremar la creatividad. No ha sido, o sea, los instrumentos que hemos usado, por ejemplo, no han sido los instrumentos típicos que están diseñados para ciclos económicos normales. En la crisis social tuvimos un tema que fue más parecido a los habituales, en el sentido que hubo un choque financiero al comienzo, no se acuerdan, subió el dólar, en fin, hubo que proveer liquidez en dólares, proveer liquidez en pesos. Ese tipo de fenómenos son relativamente... No son fáciles, pero estamos más equipados para tratar con ellos. Pero la pandemia fue un tema distinto. Es que la economía se cerró porque la gente no podía ir a sus trabajos, no funcionaban las actividades y por lo tanto eso requirió una batería de instrumentos completamente distintos. Joaquín, ustedes informaron el miércoles un IMACEC de 18,1% anual y una proyección de 11% para el año en el país. ¿Es un crecimiento que está inflado por los distintos factores temporales? A ver, lo que hay en primer lugar, que es muy importante, hay que acordarse que la economía el año pasado cayó casi un 6%. O sea, hay un tema que está muy relacionado con la recuperación de esa caída. Pero es bastante evidente que hemos ido más allá de eso. Y esto tiene que ver con varias cosas. Uno, algunas muy positivas, es que la capacidad de adaptación de la economía ha sido mucho más fuerte de la que pensábamos. El ejemplo más claro es el segundo trimestre, donde hubo cuarentena y la actividad nos sorprendió porque básicamente las empresas, las personas se adaptaron a este nuevo ambiente. Segundo, un aporte muy grande de las políticas económicas. Las políticas para mantener el crédito funcionando, por ejemplo, en un episodio de recesión como el del año pasado, fueron claves para la supervivencia de muchas empresas y de puestos de trabajo. Aunque no estaban trabajando muchas veces, pero por lo menos las empresas contaron con los recursos para poder seguir pagando su planilla a pesar de no estar vendiendo. Eso fue parte de un trabajo conjunto del Ministerio de Hacienda que dio garantías, la CMF que cambió algunas regulaciones para facilitar esto y la liquidez que proveyó el Banco Central, que fue una liquidez sujeta a la condición de que aumentaran los créditos. Eso ayudó mucho a superar esto y finalmente ya a partir del segundo semestre del año pasado comienzan programas más masivos de apoyo a la demanda, como son, por ejemplo, el IFE, que luego se ha ido ampliando y extendiendo, y los retiros de fondos de pensiones. ¿El Banco Central le recomendaría al Ministerio de Hacienda y sobre todo al próximo gobierno que ya no extendiera más los ingresos familiares de emergencia por los desequilibrios macroeconómicos que ustedes mismos están advirtiendo? Nosotros no hacemos recomendaciones sobre medidas específicas de política fiscal, porque no es nuestro rol. Pero sí lo que estamos diciendo y es lo que estamos suponiendo en nuestro escenario de proyección, que es el que sirve de base para nuestras decisiones de política monetaria, es que va a haber un ajuste fiscal importante porque el próximo año se mueve la economía hacia una consolidación fiscal más acorde con el crecimiento de tendencia de los ingresos. Eso es lo que está en el informe de finanzas públicas, es lo que ha recomendado la Comisión, el Consejo Fiscal Autónomo,
Y por lo demás es lo natural después que se han implementado muchas medidas de emergencia transitorias en su naturaleza para el próximo año. Joaquín, hablemos del informe de política monetaria. La primera gráfica que tenemos preparada tiene que ver con algo que ustedes mencionaron ahí, pero también con lo que ha sido el país en los últimos años. En 2018 la economía creció 3,9%. 2019, miren, ya bajó el crecimiento, 1,1%. 2020, todos sabemos, pandemia, una baja muy fuerte de 5,8%. Pero ya, este año, con los factores que estábamos hablando, ustedes proyectan un alza de 11%. Pero miremos lo que ustedes proyectan el próximo año, 2%. Y en 2023, 1,5%. De estos números, ¿cuál refleja realmente el Chile estructural en su capacidad de crecer? Bueno, lo que ocurre es que, así como el 11% está muy influenciado por la caída del año previo, y no solo del previo, porque entre paréntesis, el último trimestre del 2019 fue un trimestre perdido desde el punto de vista de actividad económica, ahí ya hubo una caída importante de actividad. Nosotros estamos calculando que el crecimiento de largo plazo de la economía hoy día está más cerca del 2,5% que las cifras que hemos visto. Entonces, lo que va a pasar en 2022, uno podría decirlo, este es el Chile de ahora, el real. Sí, no, porque el 2022 lo que ocurre es que vamos a estar todavía en un proceso de recomposición de la economía después de toda la crisis de este año. Yo creo que probablemente hacia el 2024, 2025 vamos a ver unas cifras más parecidas a este crecimiento tendencial, pero hay que acordarse que hoy día, con este 11%, todas nuestras estimaciones apuntan a que estamos por encima del crecimiento potencial que tenemos. Estamos usando nuestra capacidad más allá de lo que es prudente y por lo tanto necesitamos también que durante algún tiempo crezcamos un poquito por debajo de ese crecimiento potencial. Pasemos ahora al otro aspecto que también marcó la semana, la inflación, que siempre ustedes también la tocan en los informes de política monetaria. Pasamos a revisar la siguiente gráfica donde vemos precisamente los datos que ustedes entregaron. A ver, para el país, un 2021, y ustedes hicieron la distinción, sin cuarto retiro, 5,7%. Si hay algo que se escapa del rango meta del Banco Central, es un 5,7%. Pero ustedes dijeron, un 2021 con cuarto retiro, más de 5,7%. Los términos que se está hablando ahora del cuarto retiro de fondos, ¿a cuánto podría llegar la inflación del año y también del próximo si es que hay un cuarto retiro de fondos? Eso es difícil de pronosticar, porque lo que nosotros hemos hecho ver es que el cuarto retiro no es lo mismo que el tercero o el segundo o el primero, porque cada vez que sale un pedazo de fondos del mercado de capitales, va quedando menos. Tenemos nosotros también menos espacio de maniobra para actuar, porque nosotros ya hemos comprado una enorme cantidad de bonos, tenemos nuestro balance que mostramos en el Congreso el otro día, ha crecido varias veces respecto de su valor original. Sí. Ha habido muchas palabras de parlamentarios que dicen, oigan, ¿qué nos viene a decir el Banco Central que va a pasar todo esto ahora si en los retiros anteriores no pasó? ¿Fue precisamente porque el Banco Central tenía la capacidad de actuar en los retiros anteriores? Sí, pero además nosotros todas las veces dijimos que cada uno de estos retiros iba a generar dificultades mayores para enfrentarlos. Y nuestra impresión es que el tercer retiro marcó una diferencia importante ya. Después del tercer retiro hemos tenido una depreciación real del peso del orden del 10%. Las tasas de interés se alejaron de nuestras tasas de referencia como un 1,5%, han subido. La bolsa ha caído respecto de nuestros pares. Hay un elemento de incertidumbre respecto al futuro del mercado de capitales en Chile y de las finanzas públicas que está asociado en parte a este retiro. Y eso obviamente va a generar probablemente impactos que son más que proporcionales si ocurre un cuarto retiro. Quiero preguntarle si lo que usted menciona, incertidumbre, tiene que ver con la otra gráfica que también tenemos preparado. Tenemos muchos elementos para hacer esta conversación bastante dinámica, que tiene que ver con la inversión. Formación bruta de capital fijo. En 2020 cayó 11,5%. En segundo trimestre fuerte alza, casi 25% anual. Ustedes proyectan que en el año la inversión 15,9% de avance, también tiene que ver la comparación. Pero miremos 2022, 0,3%. Y 2023, 0,6%. Eso es inversión plana, que no está creciendo. ¿Tiene que ver con estos factores de incertidumbre que usted menciona? En parte sí. Pero nosotros sabemos que la inversión es muy difícil de pronosticar,
Pero hay elementos que nos ayudan a eso. Por ejemplo, existen catastros de proyectos de inversión, de los grandes proyectos de inversión. Y lo que hemos visto a lo largo del último año especialmente es que, salvo en el rubro de energías no convencionales, que son muy intensivas en capital, pero son relativamente baratas y fáciles de ejecutar, para ser franco. No hay grandes proyectos de inversión que estén entrando en las otras áreas de la economía. Puede que eso se recupere más adelante. Es evidente que cuando hay una serie de iniciativas que tienen que ver con tributación, en fin, que están en el ambiente, pero que no se están legislando, digamos, pero todavía no se conocen sus resultados finales, como ha ocurrido antes. Muchas decisiones de inversión se postergan. Pero por el momento, con la información que tenemos y dado este aumento de la incertidumbre que se refleja en tasas de interés de largo plazo más altas, un peso más depreciado, eso significa que las máquinas importadas son más caras, digamos. Y todo eso influye también, obviamente, en una inversión menos dinámica. Joaquín, pasemos ahora también al tema de la semana y que partió con la sorpresa del martes, la tasa de interés. Esperábamos que fuera entre 25 puntos base, 50 puntos base, pero nadie esperaba que fuera 75 puntos base. Ustedes tampoco dieron luces al respecto. ¿Por qué quisieron, o quizás no quisieron sorprender, pero sí sabían que el mercado no lo esperaba? ¿Por qué tomaron esa decisión, sobre todo en la magnitud que lo hicieron, que fue subir al doble la tasa, de 0,75 a 1,50? Bueno, yo primero tal vez desdramatizaría el alza por una razón muy simple, porque estamos partiendo de un nivel extremadamente bajo. O sea, estábamos partiendo de 0,75. Hay que pensar que si uno lo compara, por ejemplo, con la inflación que tenemos, que está alrededor del 4%, esto está muy lejos de la tasa de inflación, está muy lejos incluso de nuestra meta de inflación, son tasas reales negativas. Y lo que quedó en evidencia cuando hicimos todas las proyecciones del IPOM es que era necesario empezar a retirar este estímulo monetario que estamos dando, porque es extremadamente expansivo, empezar a retirarlo porque el hueco lo están ocupando entre la política fiscal y los retiros, están generando un impulso a la demanda que es más que suficiente para compensar por ese retiro del estímulo monetario. Bueno, ustedes están viendo y diciendo que la inflación se está desbordando. Pongámosle atajo. Más que desbordando, yo creo que eso no es tan correcto, porque efectivamente con las herramientas que tenemos y llevando la tasa algo más por encima de su nivel neutral, podemos converger a una inflación de 3% en los 2 años. Esto es perfectamente posible. Lo único que se necesita es empezar a actuar desde ahora con un poquito más de rapidez de lo que habíamos anticipado. Bueno, respecto a cuán efectiva puede ser esa alza de la tasa de interés respecto al objetivo que usted menciona, es la siguiente pregunta que preparó el economista Tomás Puente, académico de la Universidad Santo Tomás. Mi pregunta tiene que ver con las implicaciones para la política monetaria de un cuarto retiro y más aún de la totalidad de los retiros de los fondos de pensiones. ¿No piensas que la tasa de política monetaria tendría que ir bastante más arriba de la tasa neutral de darse estos escenarios, particularmente el retiro de la totalidad de los fondos de pensiones? Es una muy buena pregunta y yo diría que efectivamente un retiro del total de los fondos de pensiones, estamos hablando de una cosa completamente distinta a nuestro escenario macro normal. Eso significa que hay que tomar más de 100.000 millones de dólares y liquidarlos en un plazo muy corto, donde no va a haber compradores. Eso significa un colapso de los precios de todos los activos financieros. ¿Un colapso que nos lleva a una gran crisis económica? Que nos lleva realmente, digamos, habría que ver, pero que hace muy difícil manejarlo. O sea, no hay ningún banco central en el mundo, y así lo ponemos textualmente en nuestro IPOM, que tenga los instrumentos para compensar una liquidación masiva de los fondos de pensiones acumulados. Hay que pensar que estos son ahorros acumulados para pagar pensiones a 6 millones de chilenos por un periodo de 20 años. O sea, es mucha plata, aunque no sean pensiones muy altas, pero el conjunto es mucha plata. Y no hay ningún poder comprador suficiente para poder hacer esto. Y eso significa una pérdida entonces masiva que va a afectar a las empresas, porque su valor va a caer, todas sus deudas van a ser exigibles, etc. Le va a generar un problema al gobierno, porque no va a tener dónde colocar su deuda tampoco, va a tener que ir a pedirla toda afuera. Y además entonces nos va a generar problemas importantes con el tipo de cambio, con la incertidumbre y con un tema general de credibilidad de las instituciones. Entonces yo creo que ese es un tema
Nosotros no le hemos puesto número, es un problema de otra dimensión. Por supuesto va a tener que subir la tasa de interés, pero probablemente ese va a ser el menor de los problemas que vamos a tener, para ser franco. Precisamente sobre retiro de fondos y también las críticas que sufrió el Banco Central, que yo creo nunca había sufrido críticas de ese tipo, al menos desde que yo reporteo de economía, lo hablábamos al regreso acá, con Joaquín Vial, vicepresidente del Banco Central. Todos los sábados por CNN Chile. Como nunca antes, el Banco Central también recibió críticas muy duras. Incluso lo acusaron de defender a las grandes empresas y desconocer la economía a escala humana. Mario Marcel respaldó la gestión del Banco Central y salió al paso de estas declaraciones. Pocas veces el Banco Central ha sido trending topic en redes sociales y el miércoles fue una de ellas. Mientras su presidente presentaba el último IPOM de su mandato, las menciones al instituto emisor subían como espuma. El motivo, este tuit. El Banco Central no tiene idea de economía a escala humana. Sus referentes son las 7 familias ricachonas. No creen en nada salvo el lucro, las ganancias, el capital especulativo. Son una lacra. La reacción del histórico militante del Partido Comunista no era precisamente al informe de política monetaria, sino más bien al anuncio del alza de tasa de interés informado por el Central el día anterior, previo a que se votara el cuarto retiro. Sus polémicos dichos encontraron apoyo horas después. Uno percibe señales de que se están sumando a la campaña del terror en relación al cuarto retiro de las AFP. Y aquí se nos quiere decir, por el presidente del Banco Central, que el único factor que está produciendo una presión inflacionaria en Chile hoy día es el anuncio, porque ni siquiera se ha hecho, el anuncio de que puede haber un cuarto retiro. Por favor, seamos tontos, pero hasta las 12 nomás. Acusaciones por las que Marcel en un principio guardó silencio. Se dice que usted está subiendo la tasa de interés en contra del cuarto retiro, que está actuando de manera política. ¿Hay un interés político en esta decisión? Por esa declaración, en términos de lo que se le ha criticado, de los análisis que se están haciendo sobre este cuarto retiro. Pero más tarde respondió. Cuando uno se preocupa por la inflación, como lo estamos haciendo, como corresponde a nuestro mandato, pero como además lo estamos haciendo particularmente en esta coyuntura, yo creo que esa es una economía a escala humana. Creo que no hay nada más frustrante para cualquier persona que los ingresos que le ha costado ganar se vayan entre los dedos como producto de los aumentos de precios. Personeros de distintos sectores salieron a defender la gestión del instituto emisor, cuyo mandato constitucional es velar por la estabilidad de precios. El Banco Central hace un trabajo, ¿no es cierto?, profesional, que es muy respetado. Y es muy malo, digamos, descalificar la función que realizan entidades que están dirigidas además por gente muy calificada. Banco Central es autónomo, serio y actúa con responsabilidad. Nuestro desafío es que en el próximo gobierno logremos que todos sean parte del desarrollo, con crecimiento equitativo, innovación, trabajos dignos y mejores salarios. Economía a escala humana cuestionada, pero que en la práctica sí se aplica. Mantener la inflación a raya beneficia justamente a los ciudadanos en su día a día. Un nuevo ingrediente a una ya muy confusa discusión de los retiros de fondos. Joaquín, como vicepresidente del Banco Central, ¿qué opina de esas críticas? Yo creo que, hay... Lo más importante, yo diría, es que cuando estamos hablando especialmente del tema del control de la inflación, este es el tema que nosotros tenemos en nuestro mandato central. Y está ahí justamente porque, especialmente los que somos más viejos, nos tocó vivir el flagelo de la inflación por muchos años. Y lo que pudimos aprender ahí es que eso realmente golpea a la gente de manera muy, muy compleja. En ese sentido, qué bueno que lo menciona, porque hagamos un ejercicio teórico. ¿Cómo se puede convencer a una persona que la inflación es más perjudicial de lo que puede ser beneficioso un cuarto retiro de fondos? Mira, el cuarto retiro de fondos es algo que puede llegar, se va a gastar y después de 6 meses no te vas a acordar de él. Probablemente te va a ayudar a pasar el mal rato, enfrentar las dificultades del momento, pero la inflación cuando se queda te va a ir empobreciendo
en forma permanente y va generando una dinámica que hace muy difícil la gestión de las políticas públicas, el manejo de la economía, pero todas las decisiones personales. Si uno tiene que tomar un préstamo y no sabe cuánto van a subir los precios, no sabe cuánto le va a subir la UF, tampoco sabe cuánto le va a subir su sueldo, no va a saber realmente cómo comparar las cosas. Es algo que le golpea a la gente en el día a día, en las decisiones más concretas y directas de uso de su ingreso. Y lo terrible de eso es que la inflación también se convierte en algo no solamente difícil de manejar, es bastante impredecible. Hace realmente todos los horizontes se te acortan. O sea, es muy difícil planificar a largo plazo, te estás empobreciendo, estás generando muchas tensiones en el sistema económico, en el sistema político, y realmente hace que en general la gente termine tomando muy malas decisiones miradas de largo plazo, porque uno está pensando solamente en cómo pasar el mes. Luego de estas críticas, algunos economistas señalaban que el Banco Central jugó un rol de realismo que no ha tenido ni el gobierno ni el Congreso. ¿También lo cree? Yo creo que es muy difícil calificar, y menos todavía cuando uno es parte del equipo que está jugando en la cancha. Entonces, pero lo que yo creo que sí, nosotros por nuestro mandato tenemos la obligación, y siempre lo hemos hecho así, de dar nuestra mejor opinión técnica sobre el curso futuro de la economía, el curso de la inflación, que es lo que está en el centro de nuestro mandato, y las acciones de política monetaria que son consistentes con el logro de nuestro objetivo. Y eso es lo que hemos tratado de explicar en detalle en nuestro IPOM, y eso es lo que hemos tratado de reflejar en estas entrevistas y en estas conversaciones. En las advertencias que han hecho también sobre los impactos de más retiro de fondos, también de elevar fuertemente la tasa, que encarece distintos productos, lo sabemos, pero para frenar la inflación, también el Banco Central quiso demostrar su autonomía completa con estas decisiones y el tipo de mensajes que han hecho. Mira, a nosotros no nos gusta ni desafiar ni generar sorpresas, todo lo contrario. Para nosotros lo ideal es que el manejo de la política monetaria sea lo menos sorpresivo posible, porque eso es lo que ayuda mejor a la toma de decisiones de todos. Pero lo que pasa es que lo que hemos tenido en los últimos meses son sorpresas muy grandes en los números. Sorpresas que cuando hicimos todo el análisis preparatorio del IPOM nos obligaron a revisar algunos de los supuestos en los cuales estábamos basando nuestras proyecciones. Por ejemplo, sobre las cuales construíamos las proyecciones de consumo. Y por otro lado, teníamos que incorporar información nueva como la extensión del IFE, que no estaba en el escenario del IPOM de junio. Todo eso significó un cambio bien grande en la proyección, que es lo que se reflejó en los números. Ahora, hacer un cambio en la proyección de esa magnitud, donde la inflación pasó de algo así como 4,4 a 5 y 5,7, es un cambio bien grande. Era muy difícil no sorprender. Y un elemento que tal vez vale la pena mencionar, porque hay varios, digamos, salió con mucha frecuencia en la conversación ayer en el Senado, por ejemplo. Esto va más allá del tema de la inflación internacional. Nosotros en nuestras proyecciones ya teníamos incorporada la inflación internacional, que no ha cambiado mucho en los últimos 3 meses. Prácticamente, probablemente una décima de la mayor inflación está asociada al aumento en el precio del petróleo en este periodo, que es la novedad que tenemos en esta materia. Joaquín, tengo que cerrar porque se nos acaba el tiempo, pero tengo una última pregunta. Sí. Cuando ustedes van al Senado, cuando van a la Cámara de Diputados, cuando van a las comisiones, ¿siente que tienen contrapartes que saben de economía o sienten que en verdad no saben mucho? No, yo creo que tenemos las contrapartes que corresponden. O sea, los senadores y los diputados no tienen por qué ser especialistas en economía. Sería muy cómodo para nosotros reunirnos solamente entre economistas. Nuestra obligación es explicar nuestro análisis económico de forma que los parlamentarios, que son los representantes de la gente, entiendan las decisiones que estamos tomando. Y ese es nuestro mejor esfuerzo. Y en ese sentido yo creo que, por ejemplo, ayer en el Senado, cuando presentamos el IPOM, hubo comentarios, hubo preguntas, hubo críticas, pero hubo receptividad también. Y yo creo que en ese sentido el objetivo de tratar de transmitir este análisis económico en un lenguaje comprensible creo que se cumplió. Joaquín Vial, vicepresidente del Banco Central, gracias por estar en Agenda Económica. Un gusto. Con esta conversación terminamos este especial del programa, en la que sin duda ha sido la semana en que el Banco Central ha sido más protagonista que nunca. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.